Películas que nunca se hicieron. Una sección de Criterio Cero sobre... Pues sobre películas que nunca se hicieron. Si está claro en el título, si es que hay que explicarlo todo. Hay que explicarlo todo. Hola Criteriers, ¿cómo estáis? Puede que la tonadilla de la entradilla os suene, y es que lo habéis escuchado en no pocos programas en los intermedios, en las pausas. Es nuestra sección Películas que nunca se hicieron, donde os hablábamos de esos films que llegaron a estar en producción, pero que nunca llegaron a concluir, nunca llegaron a rodarse, y a lo mejor derivaron en otros proyectos. Generalmente os lo traíamos en películas que tenían que ver o bien por el director o bien por el actor con esos proyectos. A lo largo de estas dos últimas temporadas, esto empezamos a hacerlo en la tercera, hemos ido haciendo una serie de este pequeño bloque que va ahí, que la verdad es un apartado curioso que puede que os pase desapercibido porque estáis justo en medio. Tuve claro cuando empecé a hacerlo que iba a ir recopilándolos todos y cuando tuviera un volumen más o menos suficiente sacaría lo que hoy vais a escuchar, que es el volumen 1 de este Películas que nunca se hicieron. Esto es una recopilación de esos pequeños apartados que habéis podido ir escuchando en dichos programas y aquí os los voy a servir todos juntitos. Cuando vuelva a tener dentro probablemente de 2 temporadas una cantidad más o menos como esta que os ofrezco hoy, haré el volumen 2 y así es la idea, ¿no? Y pues nada, ese es el programa de hoy. Puede que a muchos os suene ya porque lo escuchasteis, puede que algunos no escucharais el programa donde estaba o puede que no lo recordéis. Bueno, pues aquí tenéis 1 hora y media aproximadamente de programa por delante, con una cantidad de proyectos muy curiosos que estuvieron en desarrollo pero que nunca llegamos a ver, al menos cómo se plantearon aquí. Ya veréis que hay algunos que modificaron sensiblemente su finalidad. Y el primero con el que vamos a abrir fuego fue uno que os trajimos en el programa 4x23, el programa 23 de la 4ª temporada, que fue el dedicado a Desafío Total, la película de 1990 con Paul Verhoeven y Arnold Schwarzenegger. ¿Por qué esto que vais a escuchar a continuación estaba allí metido? Porque tanto director como actor, tras aquella película, hablaron durante mucho tiempo de sacar adelante una película juntos nuevamente, que iba a ser Cruzado de Paul Verhoeven y Arnold Schwarzenegger. Pues en el audio que vais a escuchar a continuación os contamos qué había pensado para aquel proyecto, qué se hizo, qué no se hizo y cómo y por qué terminó. Así que aquí va el primero de estos apartados de películas que nunca se hicieron, Cruzado de Paul Verhoeven y Schwarzenegger. Después de trabajar juntos en Desafío Total, el director holandés Paul Verhoeven y el actor de origen austríaco Arnold Schwarzenegger habían quedado muy satisfechos y con los bolsillos bien llenos y planeaban volver a colaborar. Durante el rodaje, hablando de posibles proyectos, Schwarzenegger le habló a Verhoeven de un guión que había leído, y no en austriaco precisamente, ambientado en las cruzadas, y le dijo que le interesaba rodar algo de ese estilo.
A Verhoeven le pareció una buena idea. Joder, espadazos en plan salvaje y sexo a la medieval, ya te digo si le iba al tulipán. Y se puso en contacto con el guionista Valon Green, autor entre otros del guión del legendario western Grupo Salvaje, para que lo escribiera. La película que Verhoeven y Green prepararon distaba mucho de las habituales aventuras, Querrás decir mariconadas, medievales que solían rodarse hasta entonces. Iba a ser un filme realista, controvertido y sobre todo terriblemente violento, oh yeah. sin ahorrarse nada a la hora de retratar las brutales batallas de la época, sangre, mutilaciones, Me estoy poniendo cachondo. etc. Su punto de vista sobre los ejércitos cristianos tampoco era amable ni complaciente. Bendiciones. De hecho, era más que crítico, denunciando su crueldad y su sed de sangre y de oro, el oportunismo del clero, los prejuicios contra los musulmanes Amigo, tiene una cruz dorada. y judíos. Retrataba un brutal choque de civilizaciones, con los cristianos como agresores. En palabras del co-guionista Gary Goldman, era una declaración en contra de la guerra, en la que se decía básicamente que los cristianos no pintaban nada allí. Un realismo sucio medieval al que Verhoeven no era ajeno. En 1985 había dirigido Los Señores del Acero, Perdón, la puta maravilla, Los Señores del Acero. donde ya desmontaba numerosos tópicos habituales en el cine de temática medieval. Schwarzenegger interpretaría al protagonista Hagen, un ladronzuelo, Bueno, ponerle a Schwarze un diminutivo. al que condenan a muerte tras robar a un corrupto sacerdote, Anda coño, como en Conan. pero que logra evitar la horca fingiendo un milagro, aprovechando la confusión creada por la aparición del Papa Urbano II, que busca voluntarios Y niños a los que llevar a su cuarto. para su cruzada que ha de reconquistar Tierra Santa de manos de los sarracenos. Los hombres del Papa, que ven el potencial del pícaro Hagen para atraer a otros, Y su facilidad de palabra. lo alistan en sus filas. Pero al llegar a Oriente Medio, Hagen es traicionado y vendido como esclavo a los árabes, que lo llevan a Jerusalén. Allí, Hagen descubre que los musulmanes no son los salvajes que los sacerdotes cristianos predican, sino que son gente civilizada y realmente amable, e incluso se enamora de una princesa sarracena. Pero ante la llegada de las tropas cristianas, la confrontación es inevitable. A Schwarzenegger lo iban a acompañar en el reparto, entre otros, Gary Sinise, Teniente Dan. Robert Duvall, Espera. Pero si este es Hagen. Jennifer Connelly Ay, Oma, qué rica. e incluso Charlton Pechamen. Heston en el papel de Urbano II. Un film así iba a requerir un presupuesto muy elevado, en torno a $100 millones de la época. No obstante, tanto Verhoeven como Schwarzenegger tenían una posición muy buena ante la industria por sus anteriores éxitos de taquilla. La productora Carolco se mostró dispuesta a financiar el rodaje, que comenzaría en verano de 1994. ¿Qué frustró entonces el proyecto? Sus elevados costes y un brutal ataque de honestidad que sufrió Verhoeven. Bueno, y que la Carolco se fue a la puta por culpa de la isla de las cabezas cortadas. ¿O eso fue luego? En una de las últimas reuniones entre Verhoeven, Schwarzenegger y los ejecutivos de Carolco, estos se mostraron dubitativos con el presupuesto y pidieron garantías de que el coste de la película no se dispararía por encima de esos $100 millones acordados. En ese momento, Verhoeven, bastante nervioso, se dejó llevar y, ante el asombro de todos los presentes, les dijo a gritos que no podía dar garantías de nada, que las garantías no existían y que si alguien les garantizaba algo, estaba mintiendo. Tonto. Con dos cojones, pero tonto. El propio Schwarzenegger diría años más tarde en una entrevista que se puede ser un poco más selectivo acerca de cuándo ser honesto y cuándo simplemente seguir adelante con el proyecto. Después de aquello, la productora decidió rechazar el proyecto y apostar por otro film de gran presupuesto que tenían en preparación. Irónicamente, este otro film
La aventura de pirata La isla de las cabezas cortadas fue un espectacular fracaso de taquilla que abocó a Carolco a la bancarrota. En la actualidad, los derechos del guión pertenecen aún a Arnold Schwarzenegger. Y se dice que lo tienen marcado en el cuarto de baño número 21 de su mansión, junto a la foto de Paul Verhoeven desnudo en el set de rodaje de Starship Troopers. A lo largo de los años ha habido rumores de que el actor seguía interesado en rodarlo, aunque a estas alturas ya habría que descartarlo a él como protagonista. Bueno, un cruzado con bastón. Bueno, sigamos con más películas que nunca se hicieron. En nuestro episodio 4x11, el 11 de la cuarta temporada dedicada a Gladiator de Ridley Scott, en la pausa os hablamos de la intención que hubo de hacer un Gladiator 2 antes del Gladiator 2 que conocemos. Y era una intención muy loca, mucho más loca de la que tuvimos, que ya lo es de por sí. Y es que Nick Cave estaba en un guión que, bueno, ahora vais a escuchar las barbaridades que traía, pero que yo siempre defenderé que hubiera preferido antes que aquello que se hizo. Y de lo que os hablamos también al finalizar esa temporada. Año 2001, ceremonia de los Oscars. Siguiendo el éxito que había logrado en taquilla, los académicos también se rinden ante la historia del general romano caído en desgracia llamado Máximo. Recoge 5 estatuillas de las 12 a las que optaba, incluyendo Mejor Actor y Mejor Película. Pasamos al año siguiente, cuando el productor del film, Douglas Wick, propone una precuela. ¡Enséñame la pasta! Algún hecho indeterminado le hace cambiar de idea. Se desarrollan planes para, en sustitución, hacer una secuela. Ridley Scott y Russell Crowe se muestran entusiasmados con la propuesta. Money, 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 money. Pero hay un pequeño problema. Como sabe todo aquel que haya visto la epopeya épica, Gladiator dejaba pocos cabos sueltos. Máximo acababa muerto y bien muerto. Pequeño problema, dice el tío. ¿Cómo se podría entonces continuar con los avatares del guerrero? Scott se decantaba por la opción de hacer avanzar el reloj y dejar que fuesen los vivos los que continuasen con la crónica latina. ¡Cagao! Pero Crowe no estaba dispuesto a desaparecer de este potencial taquillazo así porque sí. Conseguiré mi pasta en esta vida o en la siguiente. Y aquí es donde entramos en algún momento entre 2005 y 2008, en el que el británico contacta con Nick Cave. Sí, el Nick Cave que toca junto a su banda The Bad Seeds. El mismo que, aunque había realizado hasta ese momento un buen número de poderosas bandas sonoras, apenas había hecho nada como creador audiovisual en la gran pantalla. Solo el guión de la película de un australiano y que protagonizaba él mismo. A Cave la idea le parece genial, pero le pregunta a Crowe, oye, ¿tú no te habías muerto en la película? A lo que Crowe responde sí. A ver cómo lo solucionas. Vaya, ahí te dejo el muerto y te buscas la vida. Como un niño que se queda encerrado en una tienda de gominolas, a saber con qué gominolas encerraba este, Cave se pasará los siguientes meses o años ilusionado, jugando con esa idea de un proyecto de posibilidades infinitas. Solo después veríamos que él mismo en algún punto se dio cuenta de que Hollywood intentaría censurarle, como finalmente ocurrió.
El guión de 103 páginas de Gladiator 2 by Nick Cave existe, circula desde 2009 por la red y puedes leerlo si dudas por algún momento de lo que te voy a contar es real. Aquí no hay fake news ni hostias. Para empezar, Cave reconoció que el título que debería llevar la secuela es Gladiator 2 El Matacristos, pues ese es exactamente el plan que se le encomienda a nuestro héroe. Agarraos que vienen curvas. Máximo despierta en el purgatorio. No es el Elíseo de campos de trigo que había soñado, ni rastro de sus queridos esposa e hijo, a quienes vimos morir y fueron en la anterior entrega el motor de su venganza. Allí están Júpiter, Marte y otros decrépitos dioses romanos. Hefesto cuentan, no tenemos ni idea de por qué Cave usó el nombre griego para referirse a Vulcano, Ni Cave sospecho que tampoco, les ha traicionado. Si quiere volver a ver a su familia, le dicen, deberá volver a la Tierra y matar a esas nuevas divinidades indignas apoyadas por Hefesto, un tal Cristo a cuyo credo se están adscribiendo demasiados aldeanos. Los ateos están celebrando. American Gods, la novela de Neil Gaiman sobre dioses que pierden la adoración de las masas en favor de nuevos iconos, se lanzó en 2001. Y no insinuamos que Cave se le hubiera leído y por lo que sea tuviera un Inception en su ya de por sí jodida cabeza. Máximo, humano otra vez, aparece teletransportado a la Roma de 20 años después de su derrota de Cómodo, que ahora gobierna con terror Lucio, su sobrino. El chaval con lo que le contaba a su tío como para no terminar así. En algún momento de la trama volvemos al Coliseo y ahora hay naumaquias con enjambres de cocodrilos. Pero esto es un detalle sin demasiada importancia, ¿eh? Lo bueno viene después. Hacia el final de la película descubrimos que ese nuevo dios cristiano no es otro que el propio hijo de Máximo. Sí, ese mismo el que vimos muerto y del que se intuía que había sido quemado vivo en la cruz. ¿Convierte esto a Máximo en San José, más aún, en el Dios Todopoderoso? No importa, lo único relevante ahora es que el gladiador se ha dado cuenta de que ha sido instrumentalizado de la forma más cruel por los viejos dioses. Contra ellos y contra el Imperio Romano, Máximo abandona su título de Matacristo. Su misión ahora es del todo la opuesta. Y ahora es cuando le sale un rayo rojo en la cara y se le pone la piel blanca, se pone cuadrado como una uva y le llaman Kratos. El clímax de la película nos mete ya en el terreno de la metafísica, del espectáculo sin reserva, un viaje a los confines de la imaginación. La batalla de Máximo es ahora la batalla del ser humano a través de los siglos. El guerrero va avanzando a lo largo de los siglos, sus espadazos en la arena romana se transforman en golpes de gracia durante las cruzadas, en disparos de rifle durante la Gran Guerra, en la orden de apertura de fuego de los tanques con los que abatió a los nazis. Pasaremos después incluso por Vietnam. Lo has adivinado. Estamos ante el guerrero anónimo de la historia. Y ahora nos quiero escuchar quejaros del tercer acto de Interstellar o del monolito de 2001, ¿eh? En el presente, Máximo no tiene que ponerse al frente de ninguna contienda. Puede vehicular la violencia desde una fría sala dentro del Pentágono. La película termina con él en la sala de guerra hablando con la figura fantasmagórica de algún asesor de seguridad nacional o del mismísimo presidente de los Estados Unidos. ¿Trump? 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 Y por lo que sea, Sí, por lo que sea, esa maravilla de guión nunca fue ni será filmado. En su defecto, Ridley Scott se cagó por las patas abajo y nos trajo la Gladiator 2, que todos conocéis, conocisteis, conoceréis o lo que sea. Ni mejor ni peor, solo que no es esa maravilla que la mente distorsionada de Nick Cave fue capaz de perpetrar. No la pillaría.
Bueno, si con Máximo estuvimos a punto de tener a un matadioses, lo que sí tuvimos fue a un humano enfrentándose a dioses convertidos en momias. Sí, en el episodio 4x06 os hablamos de La momia y El regreso de la momia, las dos películas protagonizadas por Brendan Fraser. Sí, nos olvidamos de La tumba del emperador. ¿Qué pasa? Bueno, allí, para ilustrar además cómo se llegó al proyecto, cómo se llegó a la película de 1999, en el Películas que nunca se hicieron, os hablamos de todos esos proyectos que la Universal tuvo en marcha para rescatar a la momia, a uno de sus monstruos clásicos. Los monstruos de la Universal tuvieron su esplendor mientras el cine daba el salto del mudo al sonoro e iba cogiendo color en la gran pantalla. Encabezados por Drácula, una sucesión de películas terroríficas para la época llenaban las carteleras de un negocio donde las Mayors tenían el control de todo. A la gran compañía americana le saldría competencia con la Hammer y sus producciones inglesas, de menor presupuesto, pero que se hicieron con el mercado entre los 60 y los 70. Todo aquel oropel, donde hubo multitud de actores encasillados a más no poder, pasó a mejor vida para buscar ser rescatado por los creadores que en los 80 copaban las ideas de los despachos de Hollywood y que recordaban cómo en sus tiernas infancias habían pasado miedo con los colmillos del conde, la tuerca a medio poner del monstruo o las vendas de la momia. Oy, 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 oy. James Jacks y Sean Daniels fueron dos de esos niños, que ya de adultos y con poder en la Universal para comenzar en la década de los 60, se pusieron a mover el regreso del personaje que inmortalizara Boris Karloff y que replicaron con sucesivas continuaciones Tom Tiller, Lon Chaney Jr. o Eddie Parker, acompañado por Evo Di Costello. La idea era hacer un remake del original del 32 pero terrorífico, y que no se pasase en una inversión de $10 millones. El primero en ser contactado para una propuesta seria fue el padre del zombie moderno, George A. Romero. Cerebros. Entre sus muertos vivientes y otros intentos infructuosos por repetir éxitos pasados, junto a la guionista Avi Bernstein llevó a cabo un tratamiento donde la momia saltaba a la actualidad de aquel momento, convertida en una suerte de Terminator, que revivida por unos científicos buscaba un dispositivo antiguo con el único y precioso propósito de destruir toda vida en la Tierra. El proyecto se descartó porque querían terror pero sin pasarse. Esto debía llegar a mucho público. Y en un alarde de coherencia se deciden por contactar con Clive Barker, hombre mesurado, conocido sobre todo por su cine apto para todos los públicos. Nótese la ironía. Y tu sufrimiento será legendario incluso en el infierno. El caso es que el amante de la carne, cuero y el dolor se puso manos a la obra y lo escrito debía ser tan gore que se lo devolvieron con trozos de la cena de la noche anterior de Jacks y Daniel. No hacía falta ser tan gráfico. Pero si este ejercicio de firmeza en el proyecto, de convicción de lo que querían hacer no fue suficiente, el siguiente en la lista en el año 91 fue Mick Garris, el adaptador por excelencia de Stephen King en esos momentos, con numerosos telefilmes a sus espaldas y los que le quedaba por hacer. Se puso manos a la obra con sus mejores intenciones. Su idea era llevar a la momia hasta un museo en Beverly Hills y allí que arrase con todo pijo que se le cruce por el camino. Esta idea, por supuesto, y como sabemos, fue descartada. Tanto en este caso como en el de Barker, los productores alegaban que eran visiones demasiado violentas, sangrientas y sexuales. En palabras textuales, eran demasiado pervertidas para hacerse. Tras estas visiones tan extremas, se pusieron en marcha dos ideas más o menos similares. Por un lado estaba el guionista Alan Orsby, reciclando aquella idea primigenia en el proyecto de una momia estilo Terminator.
El director asociado al proyecto en esos momentos era Joe Dante, pero el problema de su visión era que los costes se elevaban ya que quería contar con Daniel Day-Lewis para dar vida a una momia algo más melancólica y dramática. Y zapatera. Pero los de la Hermandad del Puño Cerrado seguían con su intención de una película de no más de 10 millones y el protagonista del Último Mohicano o En el nombre del padre necesitaba un gran cheque para su sueño de montar una zapatería artesanal en Florencia. De todas formas, el guión de Hornsby no se descarta y se contrata al guionista John Sayles para que, de nuevo junto a George A. Romero, le diera forma a algo más ajustado al presupuesto. La idea de Hornsby contenía elementos de amor a lo Drácula de Coppola, pero en tiempos modernos para abaratar costes. Entre sus ideas que quedaron para el proyecto que finalmente se rodaría estaban ya los escarabajos caníbales. De todo esto lo cogen Sayles y Romero y se lo llevan a una suerte de Noche de los Muertos Vivientes, pero manteniendo todo el elemento de amor trágico con una arqueóloga llamada Helen Grover, despertando de su sueño eterno al general egipcio de Ramsés II, Imhotep, mediante exponer su cuerpo a rayos de resonancia magnética, todo ello bañado con flashes de otra vida donde ambos fueron amantes. Esta momia, a su vez, resucita a otra y se monta el pitote. Pero si aquí el guión se adaptaba al presupuesto, lo que no encajaba era otra vez un tono oscuro y violento. Además que Romero estuvo trabajando en el film mientras tenía contrato con Metro-Goldwyn-Mayer para otra película, con la esperanza de poder librarse del compromiso, pero esto no fue posible, y el director terminó abandonando el barco otra vez. Y si regresaban a Romero, ahora tocaba volver a intentarlo con Garris, que proponía esta vez una suerte de mezcla de la original del 32 y la tumba de la momia del 42, todo ello bañado con Art Deco en una época anterior a la actual. Curiosamente, esta fue la versión que más cerca estuvo de rodarse, pero en esos momentos hay un cambio en la cúpula de Universal que es vendida a Seagram y los nuevos jefes descartan todo para tirar por otros derroteros. Peligrosamente nos vamos acercando a la entrada de Stephen Sommers en el proyecto, director y guionista final de todo este tinglado como bien sabemos, pero antes de su golpe en la mesa quedaban dos intentos más. El creador de Freddy Krueger y Ghostface, entre otros, Wes Craven, también fue tentado, pero lo cierto es que no llegó a involucrarse porque su traspié con el vampirismo en Un vampiro suelto en Brooklyn le había dejado tocado y quería alejarse de este tipo de monstruo clásico. Por suerte, terminaría haciendo Scream en su lugar. Y el último en entrar en la larga lista de proyectos descartados es el de Kevin Jarre. El guionista de Glory o Tombstone, entre otras, tampoco tuvo suerte y su historia que mezclaba clasicismo con terror fue descartada con apenas un borrador sobre la mesa. Mesa a la que se subió Stephen Sommers con su Deep Rising a sus espaldas. Consiguió llamar la atención del estudio con una simple propuesta, la momia pero con el toque de Indiana Jones o Jason y los Argonautas. Dicho y hecho, de repente el proyecto pasaría de 10 a 80 millones. Ahora vamos a dar un pequeño salto al cine de superhéroes. Vamos a empezar con la Marvel. Y es que en nuestro episodio 4x03, el tercer episodio de la cuarta temporada, hablamos de Deadpool and Wolverine, un programa además muy completo donde primero hicimos un gran bloque dedicado a los cómics de Lobezno, a conocer al personaje, y luego hablamos largo y tendido de la película. Película en la que aparecía un actor que bailaría esto en una trilogía que tiene un público muy particular, pero que durante mucho tiempo estuvo queriendo sacar adelante una película individual de un superhéroe que por fin pudo vestir su traje en dicha peli. Hablo de Gambito y hablo de Channing Tatum. Pues a continuación lo que os voy a contar es todo ese proyecto que nunca llegó a nada de Channing Tatum como Gambito. Ay, llueven hombres y Raining Men esto es de Magic Mike, por si no habíais caído que Channing Tatum es el prota de aquellas tres pelis, ¿vale? ¿Que por qué lo sé? Bueno, porque lo sé.
Corren los primeros años de la década de los 2000, hemos dado el salto al nuevo milenio y aún estamos con las eurocalculadoras tratando de asimilar el misil con vaselina que nos están introduciendo llamado euro. El cine de superhéroes está lejos de ser el subgénero exitoso que sería más adelante y se van adaptando cositas sueltas con mayor o menor éxito. Tras lo rompedora de Blade, Fox se lanza a por los mutantes y lo peta de manera moderada con la primera X-Men. Tardan 3 años, Ahora eso parece demasiado. para su secuela y durante aquel rodaje se empieza a pergeñar la película que nunca se hizo que nos ocupa, Gambito. Bryan Singer, Aparta las manos de mi hijo. en un hueco del rodaje, decide coger el doble de acción de Hugh Jackman, James Bamford, y con un poco de vestuario y maquillaje rueda con él lo que iba a ser un cameo del personaje aficionado a las cartas, que no llegó al montaje final pues decidieron que necesitaban mostrar a alguien de peso con la gabardina. La idea se queda ahí, pero Fox ya está lanzada y planea hacer películas individuales en lo que sería la rama X-Men Orígenes. Si bien lo único que llegamos a conocer era la fallidísima Wolverine de 2009, estaban planeadas algunas como la de Magneto en solitario o la que nos ocupa, la de Gambito. La intención era que el personaje con careto de Keanu Reeves apareciera en X-Men La Decisión Final, pero Singer, que era el impulsor de este casting, se fue a hacer la recuela, secuela o lo que sea de Superman Returns. Pero la idea de llevar al superhéroe de Nueva Orleans al cine estaba en marcha. Tras desechar a Keanu, Deberíais pagar por ello. se piensa en Josh Holloway, que lo está petando con Sawyer en Lost, y es justamente su compromiso con la serie Y la isla. lo que le hace rechazar el personaje. Pero entra en acción Channing Tatum, quien tenía un gran amor por el personaje ya que era de su zona y firma sin pensárselo 2 veces. La idea era presentarlo en la película en solitario de Lobezno, que iba a servir de trampolín para otros tantos superhéroes. Vaya idea. Pero cuando se planifica el rodaje, Tatum se va comprometido con G. Joe y tiene que dejar libre el papel, el cual lo ocupa el actor gafe por excelencia, Taylor Kitsch. Disney aún está buscando el boquete de John Carter. La peli es un fracaso, como ya sabemos, y pese a que Kitsch había firmado un contrato para 3 películas, se queda sin repetir el rol. En su lugar, se vuelve a repescar a Tatum para producir una película que borre la imagen que vimos y resetear todo. El proyecto va dando varios bandazos, con guiones varios de Simon Kinberg Fénix Oscura aún te persigue, maldito. y Zack Penn, pero no es hasta el año 2014 que se vuelve a poner sobre la mesa el proyecto de nuevo en serio. La productora Lauren Schuler Donner Sí, la mujer de Richard Donner. comienza la preproducción de nuevo, con un nuevo guión a cargo de Josh Sutherland, basado en una historia de Chris Claremont y con aportaciones del propio Tatum. Channing, que iba a ser también coproductor, se lanza a buscar director, sondeando a gente como Darren Aronofsky y Gareth Edwards, pero es finalmente Rupert Wyatt quien firma un primer contrato. El director contrata al mago David Kwon como asesor para los movimientos con las cartas, inventa un método de grabación para captar los lanzamientos rápidos de los naipes y tienen todo prácticamente organizado para comenzar a rodar en Nueva Orleans para finales de ese mismo año.
Un presupuesto de 154 millones designado, Vaya tela. actrices como Lee Sedux o Rebecca Ferguson casteadas para ser la compañera del protagonista, y de repente el director abandona la producción en septiembre porque ve que el calendario se va retrasando y tiene que aceptar otros proyectos. Sí, este se cagó vivo. 2 años han de pasar para recuperar el proyecto, y es entonces cuando, tras preguntar a gente como Joe Cornish, Shane Black o F. Gary Gray, se ficha al director Doug Liman. El guión se mantiene, Tatum sigue siendo el protagonista y productor, y Lee Sedux tenía un precontrato también firmado. Pero como le pasó a Wyatt, Fox no termina de verlo claro y va retrasando las fechas de rodaje, provocando que el nuevo director tenga que aceptar el proyecto de Wall y dejar también huérfano esta película de Gambito. Un año más tarde se pone otra vez en marcha, esta vez con el director Gore Verbinski, atado y esperando a que Tatum termine de rodar Logan Lucky junto a Daniel Craig. El precontrato de Sedux expiró y se ficha en esta ocasión a Lizzie Kaplan como la coprotagonista femenina, y las fechas de rodaje apuntan a marzo de 2018, por supuesto en Nueva Orleans. Pero de nuevo estas fechas se posponen y Verbinski tiene que terminar declinando el proyecto en favor de otro más firme. Pena que no hiciera Bioshock. Ese mismo año se estrenaría Deadpool 2, repitiendo el éxito de la antecesora y con un presupuesto aún mayor, demostrando una apuesta firme por parte de Fox. Tatum, hastiado de los numerosos retrasos, se plantó por su cuenta en la Comic Con de ese año e hizo campaña por sacar adelante la peli de Gambito. En dicho evento en San Diego conoce a Ryan Reynolds, que estaba con la promoción del Mercenario Bocazas, y se hacen muy buenos amigos. He aquí la semilla para lo que finalmente hemos terminado viendo en Deadpool and Wolverine, la única y verdadera película donde el Gambito de Tatum se ha hecho realidad. Y seguimos con superhéroes de la Marvel. Sí, señores, Spider-Man, que tuvo muchas películas, pero antes de que llegara la primera, hubo no pocos proyectos en marcha, pero uno en particular muy interesante, el Spider-Man de James Cameron, con nada más y nada menos que Leonardo DiCaprio bajo la máscara del Hombre Araña. Pues de eso os hablamos en el programa de Mentiras Arriesgadas, que fue nuestro 3x48, programa 48 de la tercera temporada. Y esto es lo que hablamos allí. Desde que en el año 1979 acabara la serie de televisión de The Amazing Spider-Man, protagonizada por Nicholas Hammond con más años que un bosque, y hasta el estreno en 2002 de la película de Sam Raimi, hubo varios intentos por sacar adelante una película basada en el personaje de Marvel Comics. El más importante sin duda, el que tuvo a James Cameron inmerso durante algunos años de la década de los 90. Aunque Cannon Films se hallase en quiebra, Menahem Golan aún poseía los derechos cinematográficos de Spider-Man, ya que reactivar 21st Century Films, una productora que había abandonado muchos años atrás, le sirvió para renovar el contrato, que finalizaba en 1990. Lo terminó haciendo por un año más.
En busca de financiación, Golan logró que Viacom adquiriera los derechos televisivos mientras que Columbia TriStar se quedaba con los de vídeo. ¡Hola, pájaro! Sin embargo, cuando el presupuesto del proyecto engordó entre 10 y 15 millones de dólares, se dieron cuenta de que necesitaban aún más si querían hacer una película en condiciones. No obstante, un año después, dado que la película aún no había arrancado, Golan trató de colocarle el proyecto a alguien y desentenderse de él. Afortunadamente, el estudio independiente Carolco le propuso el trato de su vida. Pondrían 50 millones para rodar la película. 20th Century Films se llevaría 5 y Golan se quedaría con 1. Para que la idea sonara aún más apetecible, se eligió a James Cameron como director, una noticia que se publicitó por todo lo alto en las cabeceras de la Marvel. Excelsior. Con 3 millones de dólares como incentivo proporcionados por el estudio Carolco, James Cameron redactó un tratamiento del guión de unas 70 páginas y, en un principio, llegó a considerar que Michael Biehn y Arnold Schwarzenegger, los protagonistas masculinos de su película The Terminator de 1984, dieran vida a Peter Parker y el Dr. Octopus respectivamente. Desechada la idea inicial, se decidió que el villano principal de la historia sería un personaje de creación propia llamado Carlton Strand, cuyos poderes guardaban bastante similitud con los de Electro, a quien prestaría ayuda una libre versión del Hombre de Arena. Original. Al inicio de la película, Peter Parker ya estaría consolidado como Spider-Man, por lo que se recurriría al flashback para contar su origen. No obstante, la tía May, el tío Ben, la adolescencia complicada del empollón protagonista y Mary Jane Watson, cuyo primer novio sería Flash Thompson, estaban muy presentes ya en el guión. En el storyboard de James Cameron, en el que los personajes se parecían mucho a sus versiones del cómic, se reflejaba la picadura de la araña, mientras Peter Parker sacaba fotos en una exhibición científica. Después de sufrir una serie de alucinaciones, el joven descubriría que veía mejor sin gafas. Esto me suena. A la mañana siguiente, Peter se daría cuenta de que había una sustancia pegajosa en sus sábanas Peter, guarro. y de que unos espolones surgidos en sus muñecas segregaban telarañas. A continuación iría descubriendo su velocidad, su agilidad, su superfuerza y lo adecuada que era su capacidad de pegarse a las paredes para espiar a la pelirroja vecina en ropa interior. Guarro y boyer. Por supuesto, el libreto de James Cameron continuaba con la confección del traje de Spider-Man, el salto del personaje al mundo del espectáculo, la muerte de Ben Parker, el origen del villano y el odio irracional que J. Jonah Jameson le tenía al superhéroe, aunque aquí se le mostraba como propietario de una cadena de televisión. Seguro que era Telecinco. Tampoco faltaría el romanticismo con Mary Jane Watson, con algo de sexo incluido, en una escena que tendría lugar en el puente de Brooklyn después de que Spider-Man salvara a la joven de una paliza que le estaba dando Flash. Mientras que en el terreno de los efectos especiales se encontraban una pelea contra el Hombre de Arena y una batalla en el World Trade Center, que aún existía en aquella época por supuesto, en la que Carlton Strand perdería la vida después de conocer la identidad secreta de Spider-Man. San Raimi. James Cameron quería hacer una película de superhéroes al estilo del Batman de Tim Burton de 1989, aunque también incluía palabras malsonantes y situaciones que dejaban poco a la imaginación, además de algunos momentos que hubieran obligado a una calificación R. No obstante, el espíritu del héroe que comete equivocaciones, la creación de una amenaza que podría rivalizar con la del Duende Verde y una Mary Jane que también tomaba aspectos de Liz Allan y Gwen Stacy quedaban muy pero que muy patentes.
Sin embargo, mientras James Cameron desarrollaba su tratamiento del film, los aspectos legales de la producción se encontraban en los tribunales. Menachem Golan había denunciado a Carolco por no haberlo incluido en los créditos, mientras que la Fox consideraba que su contrato de exclusividad con James Cameron estaba siendo violado. También había problemas acerca de quién iba a tener el control de la distribución, ya que Carolco, Viacom y Columbia TriStar se lo disputaban, con lo que la primera de estas tres productoras, 21st Century Films y Marvel, acabaron siendo demandados por las otras compañías, provocando la bancarrota de las dos empresas cinematográficas, momento que Metro-Goldwyn-Mayer aprovechó para comprar, a precio de saldo, todo el catálogo de películas previstos por 21st Century Films, Spider-Man incluido. Por su lado, el resto de empresas, una vez recuperadas, siguieron luchando en los tribunales. James Cameron se había cansado de esperar y decidió desistir. En busca de terrenos menos comprometidos, acabó dirigiendo Titanic en 1997 y nunca más volvió a mostrar interés por el cine de superhéroes. No obstante, en 1998, el ejemplar número 81 del magazine Wizard había publicado un póster de cómo podría haber sido la película de Spider-Man de James Cameron, con Leonardo DiCaprio como Peter Parker, Kevin Spacey en el papel de Norman Osborn, Nicky Cox encarnando a Mary Jane Watson, Michael Douglas interpretando a J. Jonah Jameson y Katharine Hepburn haciendo de la adorable tía May. Además, James Horner habría sido el responsable del score, y Digital Domain se hubiera encargado de los efectos especiales de esta película de James Cameron, cuyo estreno auguraban que tendría lugar aquel verano. En realidad, una advertencia en letra minúscula advertía que se trataba de una simple parodia, ya que la película no estaría lista para entonces. Lo que no se sabía entonces es que no lo iba a estar nunca. Y como habéis podido comprobar, mucho de lo que trabajó James Cameron para esta película fue aprovechado luego para la peli de Sam Raimi del 2002. Aprovechado, dice. Plagiado. Y con esta musiquilla ya sabéis que saltamos a la competencia, tanto la de Marvel con DC como del propio Spider-Man en popularidad, pues Batman es un poco el otro superhéroe popular que está en DC, a saber cuál de los dos lo es más, ¿no? En el episodio dedicado a Batman Begins por el 20 aniversario, hace muy poquito realmente, en el 4x51, estábamos terminando la temporada 4 ya por julio, os hablamos en las películas que nunca se hicieron de todos esos proyectos que hubo entre Batman y Robin y Batman Begins, que no son pocos, son unos cuantos, como vais a comprobar, y algunos muy locos, con directores que no os pensaríais jamás que harían una película de superhéroes, ni actores que se podrían haber metido dentro del traje de cuero negro, no sabemos cómo iba a ser aquel traje. En fin, aquí las películas de Batman que nunca se hicieron. Antes de que Christopher Nolan rescatara al Caballero Oscuro de la Batcueva, donde quedó encerrado tras el fracaso de crítica de Batman y Robin, hubo varios proyectos en desarrollo por parte de Warner Bros. ¿A cuál más loco que el anterior?
Schumacher y su tercera película. Antes de que Schumacher se convirtiera en la foto favorita puesta en las dianas de los fans de Batman por el estreno de su segunda película, La de los pezones, la tarjeta y toda la pesca, tenía un precontrato con Warner para una tercera película. Para ello, se había tenido que apoyar en un nuevo guionista, pues Akiva Goldsman, quien le escribió Forever y Batman y Robin, prefirió rechazar una más. se quedó a gusto el muchacho. Mark Protasevich fue el encargado de lo que se conocía como Batman Unchained, aunque en algunos sitios fue renombrada como Batman Triumphant. El guión de Protasevich tenía al espantapájaro como el villano principal, y el Joker, sí, el de Jack Nicholson, regresaría como una alucinación en la mente de Batman causada por la toxina del miedo del espantapájaro. Alguien en Rocksteady se copió de esto, ¿eh? Harley Quinn aparecería como un personaje secundario, escrito como la hija del Joker tratando de matar a Batman para vengar la muerte de su padre. Ambos villanos se unirían para volver loco a Batman y hacer que lo internaran en el asilo Arkham. Después de su derrota, la película habría terminado con Bruce Wayne viajando a Bali y entrando en una cueva, donde se deja invadir por murciélagos que simbolizan que ha conquistado el miedo. Clooney, O'Donnell y Silverstone estaban listos para repetir los papeles de Batman, Robin y Batgirl. Schumacher tenía en mente a Nicolas Cage para ser Jonathan Crane, el espantapájaro, y de hecho quiso que hiciera ya un cameo en Batman y Robin para introducirlo, pero ese personaje se terminó cambiando por el de Coolio. Esta película estaba prevista que llegara a los cines en 1999, pero como sabemos se fue al carajo. Y no fue la única, pues Chris O'Donnell reveló en una entrevista de 2012 con Access Hollywood que se había considerado un spin-off de Robin que por supuesto también fue cancelado. Y menos mal. Batman Dark Knight. A pesar del interés de Warner Bros. De seguir con Schumacher, Lee Shapiro, un fanático de los cómics, y Stephen Wise le presentaron al estudio un guión titulado Batman Dark Knight, a mediados de 1998. Este guión, que se inspiró en gran medida en The Dark Knight Returns, el cómic de Frank Miller, tenía a Bruce Wayne abandonando su carrera de lucha contra el crimen después de desilusionarse con la incapacidad de su alias para inspirar miedo y misticismo en sus enemigos, y a Dick Grayson asistiendo a la Universidad de Gotham. El Dr. Jonathan Crane usa su puesto como profesor de psicología en la Universidad de Gotham y como psiquiatra jefe en Arkham Asylum para llevar a cabo sus experimentos del miedo. Durante un enfrentamiento con un colega, el Dr. Kirk Langstrom, Crane, sin saberlo, inicia la transformación de este en la criatura conocida como Man-Bat. Los ciudadanos de Gotham creen que las actividades nocturnas de Man-Bat son el regreso sediento de sangre de Batman. Bruce se convierte de nuevo en el Caballero Oscuro para limpiar su nombre y resolver el misterio de Man-Bat. Kirk lucha con su síndrome de hombre contra monstruo mientras anhela reunirse con su esposa y vengarse de Crane, mientras este se venga de los responsables de su despido tanto de Arkham como de la universidad, a la vez que descubre la verdad sobre su pasado. Al igual que la idea de Schumacher para Batman Unchained, la película habría tenido un tono más oscuro. Warner Bros. Decidió formalmente no seguir adelante con el proyecto en 2001 y descartó Batman Dark Knight en favor de otros proyectos. En 2015, el guión se publicó en Amazon en formato Kindle y lo tenéis disponible.
Batman contra Superman. Oye, a ver si me dejas meter baza, que antes me has tenido callado. En 1999, el nuevo director de los estudios Warner, Alan Hoare, El CEO de Disney que vimos en la firma de la compra de Lucasfilm, sí, ese al que todos maldecís, prometió 5 grandes éxitos al año. Quería revivir las franquicias de Batman y Superman como esos grandes éxitos. Wolfgang Petersen primero y JJ Abrams después iban a dirigir Superman Flyby, pero Andrew Kevin Walker, el de Seven, sí, el de la cajita, le propuso a Warner Bros. Una idea titulada Batman vs. Superman, con Peterson como director. Superman Flyby se suspendió y Akiva Goldsman fue contratado para reescribir este guión de Walker. El borrador de Goldsman, fechado el 21 de junio de 2002, mostraba a Bruce Wayne atravesando una crisis nerviosa tras 5 años de retiro de la lucha contra el crimen. Vaya, lo que se viene llamando el mono. Dick Grayson, Alfred Pennyworth y el comisario, Comisionado para nuestros amigos del otro lado del charco, Gordon, habían muerto, pero Bruce encontraba consuelo en su prometida, Elizabeth Miller. Consuelo solo, pillín. Mientras tanto, Clark Kent se encontraba en apuros debido a un divorcio reciente de Lois Lane. Coño, vaya dramón. Clark y Bruce eran amigos y el de Smallville era el padrino de boda de Bruce. Después de que el Joker matara a Elizabeth en su luna de miel, Bruce jura venganza, mientras que Clark intenta detenerlo. Bruce culpa a Clark de su muerte y ambos se enfrentan. Finalmente se revela que Lex Luthor fue el cerebro detrás de todo el complot para que Batman y Superman se destruyeran mutuamente. Como siempre, qué sorpresa. Ambos deciden unirse para detener a Luthor. Y entonces aparece un monstruo que dice llamarse Doomsday y Wonder Woman llega con música de guitarreo. Ah, no, que no es esta peli. El rodaje debía comenzar a principios de 2003, con planes para un rodaje a 5 o 6 meses. La fecha de estreno se fijó para el verano de 2004, sin embargo, Warner Bros. Canceló el desarrollo para centrarse en proyectos individuales de Superman y Batman, después de que JJ Abrams presentara otro borrador de Superman Flyby. Y no es pesado, si al final te van a decir que no. Como la decisión dejó al estudio sin una película de Batman para 2004, Warner rápidamente hizo Catwoman de Halle Berry. Y esto ejemplariza a la perfección la frase de las prisas nunca son buenas. Batman del futuro y Año 1. El estudio, entre todos estos intentos, pensó en algún momento que otra posibilidad era considerar una película de acción real, de Batman Beyond o una adaptación de Batman Año 1 de Frank Miller. Warner Bros. Entonces daría luz verde a la idea que más les convenga. Vaya, lo que se llama tirar a todo a ver si aciertas, como cuando te dan las 6 de la mañana en la discoteca y pasa el coche escoba. En septiembre del 2000, Warner Bros. Estaba desarrollando una adaptación cinematográfica de acción real de Batman Beyond, escrita por Paul Dini, Neil Stephenson y Boaz Yakin, con la posibilidad de que este último la dirigiera. Y paralelamente se le da a Darren Aronofsky, sí, a Aronofsky, la dirección y la escritura a pachas con Frank Miller de Batman Año 1. Aronofsky y Miller ya se conocían, pues habían estado trabajando en un guión no llegado a producir de los cómics de Romney. Conforme avanzaba este proyecto al de Batman Beyond de Yakin, perdía interés por parte de Warner, este último muriendo poco a poco. Ojo, antes de que el director de Requiem por un sueño entrara en el proyecto, el ínclito Joel Schumacher, buscando una redención, intentó que se le diera ese proyecto de Batman Año 1. Pero en Warner a estas alturas ni confiaban en él ni le querían cerca por el tema de la reputación. Y eso que no toda la culpa fue suya. Aronofsky pensó en actores como Joaquin Phoenix o Freddie Prinze Jr. para este Batman primerizo. Hostias, vaya extremos, ¿no?
El tándem director y guionista tenían claro que esta debía ser una historia violenta y realista, que necesitaba de una calificación R. Conforme más se encabezonaban en esta idea, más se iba perdiendo el interés en Warner hasta que el proyecto murió por sí solo. ¡Maldita Warner! La rumorología asegura que Aronofsky no se dio por vencido y volvió a acercarse a Warner para otra propuesta de traer de vuelta a Batman, y si primero intentaba hacer la versión más iniciática del Caballero Oscuro, en la nueva propuesta se iba a todo lo contrario, es decir, al cenit del Protector de Gotham con una adaptación del Regreso del Caballero Oscuro donde Clint Eastwood iba a ser el protagonista. Fuente, La Cibeles. Y de aquí ya saltaríamos a Batman Begins, que si bien dio pie a la trilogía de Nolan, en Warner se planteó otra historia con Batman implicado en paralelo al de Christian Bale, pero metido en una Liga de la Justicia muy particular, a cargo de George Miller. Esa tonadilla seguro que os suena, y es que sí, el bueno de Superman se ha pasado muchas veces por Criterio Cero, con Man of Steel en la segunda temporada, con un repaso completo a todo lo que fue la tetralogía de Christopher Reeve y con la última película hasta la fecha, con David Corenswet. Pero no, en ninguno de esos programas hablamos de películas que nunca se hicieron del personaje. Nos tuvimos que ir a Sleepy Hollow en el programa 4x09 de Tim Burton, aquella película, para hablar de la película de Superman que estuvo a punto de hacer el director, ese que no se peina, sí, ese que tiene una imaginación desbordante y que nos encanta su oscuridad, pero que le quiso poner mucha luminosidad al traje que iba a portar Nicolas Cage. Sí, por supuesto, tenemos películas que nunca se hicieron del Superman Lives de John Peters, más bien que de Tim Burton, la verdad, porque fue el productor el que se encabezonó en aquello. Podemos considerar a Superman como el primer superhéroe que contó con una primera buena adaptación cinematográfica y por tanto el alfa del cine de superhéroes como tal.
Si bien la hazaña que Richard Donner lograra en 1978 se pervirtió muy rápido, tanto como tardaron los Salkind en darle la patada y convertir las secuelas en el momento de los payasos en el circo, el testigo fue recogido por Batman 12 años más tarde, y de uno a otro y tiro porque me toca, hasta que en el 99 la cosa se comenzara a poner seria de verdad con Blade y el Foxverso que llegaría de seguido. Para contar la historia que nos ocupa, tenemos que conocer antes al perpetrador, al tipo en la sombra, al peluquero de Hollywood, a Jon Peters. Este apodo no deja de ser una broma, porque más allá de conquistar a las Streisand con una peluca, el tipo ya venía del mundillo de la producción y había pululado por algún rodaje como el de los 10 mandamientos, aunque sea para ser el 50º judío en el Éxodo. El tema es que tras varios vaivenes y éxitos, en los 90 funda su propia productora y le compra a la Warner los maltrechos derechos de Superman que los Salkind habían dejado por los suelos. Comienza aquí su particular periplo por el desierto para tratar de hacer su propia y particular película de El último hijo de Krypton. Daremos un salto hasta mediados de los 90, cuando Kevin Smith es poco más que el otro tótem del cine independiente junto a Tarantino, Y un fricazo de pelotas. que se acerca a Peters, conocedor de su interés por poner en marcha un proyecto del Hombre de Acero, y le ofrece un guión en el que ha estado trabajando, bastante deudor de la aún fresca bomba editorial La muerte de Superman. El tema es que Peters encuentra el empujón que le faltaba y ve en Smith el candidato a ser su brazo ejecutor en la máquina de escribir, y pese a que el autor le había mostrado sus ideas, él tenía las suyas propias y que lo obligó a meter con calzador fuera como fuera. Superman no debía volar, tenía que tener un enfrentamiento contra una araña mecánica gigante. Brainiac debía tener un combate a muerte con un oso polar en la Fortaleza de la Soledad. Debía haber un perrete esbirro de los villanos que fuera achuchable para venderlo de merchandising. Crypto, ¿dónde estás? Y el villano debía tener también un robot tipo R2D2, pero gay. Todo esto dentro de un guión donde Brainiac envía a Doomsday a matar a Superman, y para tal bloquea el sol evitando su recarga de poderes. Una vez muerto, será resucitado por un robot kryptoniano llamado el Erradicador, y se deberá poner un traje biónico con el que derrotará a Brainiac, que entre tanto se ha asociado con Lex Luthor. Para este disloque se quiso a Ben Affleck como el Boy Scout de azul y rojo, Linda Fiorentino como la cachondona Lois Lane, Jack Nicholson como Luthor, Famke Janssen como Mercy Graves o Jason Lee como Brainiac, entre otros. El director al que se le ofreció primero el proyecto fue a Robert Rodríguez, pero prefirió hacer The Faculty. Aquí es donde entra Tim Burton, a cambio, eso sí, de un pago de $5 millones solo por cerrar su agenda y dedicarse a la preproducción. La idea era estrenar en 1998 para el 60 aniversario del personaje, y con el director amante de los peines ya en el barco, se ficha a la estrella rutilante del momento, Nicolas Cage, a cambio de $20 millones. Para el nuevo casting se tentó a gente como Kevin Spacey para Luthor, Este pilló el cheque y se lo quedó varios años sin cobrarlo. Christopher Walken como Brainiac, aunque antes se consultó a Jim Carrey y Gary Oldman. Todos muy centrados y poco excéntricos, claro. Sandra Bullock, Courtney Cox y Julianne Moore eran las propuestas para ser Lois Lane, mientras que Chris Rock sería Jimmy Olsen. ¡Un negro! ¡Woke, woke, 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 woke! También se había fichado a Michael Keaton, pero no se llegó a revelar para qué papel, y cuando se le preguntaba si para repetir como Bruce Wayne Batman, él lo negaba. Mentirosillo. Tras las pruebas de vestuario, Sí, esa que todos habéis visto y que no os podéis quitar de la cabeza, sobre todo por los maravillosos pelazos de Cage y de Barton y Peters por en medio.
El rodaje estaba presto para comenzar en 1998 con el diseño de producción de Rick Heinrich y una reescritura de guión a cargo de Wesley Strike pedida por Tim Burton. Este se quedó flipando cuando vio que Superman no volaba y unas cuantas de las sandeces más que Peters había obligado a meter a Smith, el cual, la verdad que con muy poco resentimiento por su parte, tenía claro que entre el tipo que hizo Clerks o el director que hizo ganar a la Warner 500 kilos en el 89, él tenía claro a quién iban a elegir. Tú no, gordo. Entre las discusiones que se hicieron en el nuevo guión estaba la fusión, cual capítulo de Dragon Ball, de Luthor con Brainiac, dando lugar a Lexiac, un megavillano esquizofrénico aterrador. Y este era el que flipaba con las ideas de Peter. De todo este disloque de preproducción, caben destacar las declaraciones posteriores del diseñador de arte Sylvain Desprez, que aseguraba que Peters traía a unos grupos de niños a los despachos para calificar las ilustraciones de su departamento como si de una tienda de juguetes se tratase. Que canten los niños que viven en paz. Pero no era la única locura que confesaría Desprez. Aseguraba que Peters pedía una nave con forma de calavera para Brainiac porque la había visto en una portada del National Geographic. Burton, que tampoco se quedaba atrás, quería que este vehículo fuera una suerte de bola de cristal con una especie de sombrero de Merlín el Encantador encima. También había cosas extrañas como que el Erradicador, recordad esa suerte de cristoriano que venía a resucitar a Superman y darle un traje de Robocop, se podía convertir en un vehículo cual Transformer. Los últimos estertores de la preproducción indicaban que Pittsburgh era la ciudad elegida para hacerla pasar por Metrópolis, que el set de Krypton ya construido fue destruido y que en algún momento final el título de Superman Lives, que se llevaba arrastrando desde el guión de Kevin Smith, sí, no lo habíamos dicho aún, fue cambiado por Superman Reborn. Antes de abandonar, se trató de rebajar el presupuesto de 190 millones que costaba rodar lo que Strick había escrito, y para ello se trae a Dan Gilroy, que consiguió con su última reescritura dejarlo en una película de 100 millones. Pero lo cierto es que Warner al final dio carpetazo a la locura de Peters, que solo costó 30 millones de dólares. Cates y Barton se lo llevaron muerto. Al final, Barton se fue a rodar Sleepy Hollow. Kate se quitó el mono de superhéroes con el motorista fantasma. Te podías haber estado quietecito. Y de Superman, tanto en animación poniéndole la voz como de prestar su careto para uno de los CGIs más guarrindongos de los últimos años en su aparición en The Flash. El resto del pato lo pagó Superman Returns, pero esa es otra historia. Ojo, antes de abandonar definitivamente, Peters trató de convencer a Michael Bay, Martin Campbell. Te quedaste a gusto con Green Lantern, ¿eh? Simon West, Stephen Norrington o Brett Ratner. Y tú con X-Men Tren. E incluso a Oliver Stone. ¡Fascista! Todo esto mientras Case aún seguía en el proyecto, pero cuando el actor se fue, aún así se intentó convencer a Will Smith. ¡Otro negro! Más guaque. Espera, este nos cae bien. Que de aquí solo se llevó la araña gigante de Peters a Wild Wild West. Y para rematar con los superhéroes, además de con los de DC, nos vamos a ir a la primera vez que estuvieron a punto de reunirse su equipo de más grandes, la Justice League. Y es que antes de que el bueno de Zack Snyder los reuniera, Joss Whedon se los destruyera y él los volviera a reunir de manera maravillosa con esa versión desde el corte de Zack Snyder, pues George
Miller, el director de Mad Max, estuvo a punto de hacer una cosita llamada Justice League Mortal. De eso justamente os hablamos en el programa dedicado a Mad Max Fury Road, dentro de nuestro repaso a la saga que hicimos del bueno de Max Rokatansky dentro de la tercera temporada. Pues en el programa 3x54, allí os hablamos de esta Liga de la Justicia Mortal. A principios de la década de los 2000, el héroe de Marvel irrumpió en la gran pantalla con los personajes de X-Men, Spider-Man, Blade, Cuatro Fantásticos, Hulk, Daredevil y El Castigador, con sus correspondientes películas, algunas incluso con trilogías. Después de ser la fuerza dominante en las películas de superhéroes durante los años 80 y 90 con Superman y Batman, DC estaba teniendo un comienzo lento en el siglo XXI, con el enfoque principal en adaptar novelas gráficas como por ejemplo Camino a la Perdición y La Liga de los Hombres Extraordinarios. ¡Vaya truño! Después de un primer intento terrible con Catwoman de 2004, el lanzamiento de Batman Begins en 2005 y Superman Returns en 2006 parecía indicar que DC estaba de regreso con sus dos grandes franquicias. El estudio incluso estaba desarrollando una película de Wonder Woman con Joss Whedon, listo para escribir y dirigir, y el guionista de Batman Begins, David S. Goyer, trabajando en The Flash. Sin embargo, en 2007, tras el decepcionante éxito de Superman Returns y la cancelación de ambos proyectos que involucraban a Wonder Woman y Flash, Warner Bros. Decidió hacer una película de la Liga de la Justicia. La idea era que el estudio pudiera hacer películas derivadas para cada miembro de dicha Liga de la Justicia si la película fuera un éxito, un enfoque inverso al que adoptaría Marvel Studios con Los Vengadores. Recién salido de Gracias por Fumar y Juno, Jason Reitman fue la primera elección del estudio para dirigir, pero pasó porque no quería hacer una película de franquicia. Más tarde bien que dirigiría Ghostbusters Afterlife. En septiembre de 2007, George Miller firmó como director y comenzó el casting. Al principio se decidió que la película no se conectaría con las que en ese momento estaba haciendo Warner, basada en otros personajes de la comiquera, por lo que no se le pidió a Brandon Routh que repitiera su papel de Superman, ni se esperaba que Christian Bale interpretara a Batman. Miller optó por contratar actores más jóvenes, ya que quería que pudieran adaptarse a los papeles. Justice League Mortal, ¡por fin has dicho el nombre de la peli!, estaba formada por DJ Cortana como Superman, Armie Hammer, ¡el caníbal!, como Batman, Megan Gale como Wonder Woman, Adam Brody como The Flash, Common como Green Lantern, Santiago Cabrera como Aquaman y posiblemente el antiguo colaborador de Miller, Hugh Keays-Byrne, como Martian Manhunter. Detective marciano, Span English de los... Guy Baruchel fue elegido como el villano principal, Masquerade Lord, y Teresa Palmer interpretaría a la antagonista secundaria, Talia al Ghul. Zoe Kazan también fue elegida como Iris West y Anton Yelchin fue elegido como Wally West, quien se convertiría en el segundo Flash.
La trama de Justice League Mortal se centraba en el villano Maxwell Lord pirateando el satélite Brother Eye Computer de Batman para obtener información sobre las debilidades de varios superhéroes. Lord es el único superviviente de los experimentos psíquicos surgidos del proyecto MAC y ahora planea usar sus habilidades para apoderarse del mundo y masacrar los metahumanos que puedan interponerse en su camino. La película culminaría con la Liga de la Justicia luchando contra una oleada de soldados OMAC, humanos infectados con nanotecnología en una escena muy similar a la batalla de Nueva York en Los Vengadores, que se estrenaría años después. Joss Whedon, tú estabas por ahí, ¿copiaste algo? Se basaba en una variedad de cómics, particularmente la historia de alguien que roba información para acabar con el supergrupo a cargo de Batman es de la historia de la Justice League Torre de Babel. También se inspiró en gran medida en muchas de las entonces nuevas historias de la preparación de Crisis Infinitas, particularmente con Maxwell Lord como el villano y el proyecto OMAC y el satélite Brother Eye. También se inspiró en la historia Superman Sacrifice, en la que Maxwell Lord toma el control de Superman para luchar contra la Liga de la Justicia. Mientras que en los cómics es Wonder Woman quien mata a Maxwell Lord, Justice League Mortal tomaba una controvertida decisión de que sea de la mano de Batman. Batman no mata, mi. También presentaba la muerte de Flash de Barry Allen, directamente del evento Crisis en Tierras Infinitas. Se suponía que la película comenzaría con un funeral, con el final revelando que es para The Flash, y terminando con la revelación de que Wally West se convertirá en el nuevo Velocista Escarlata. La Liga de la Justicia se topó con una tormenta perfecta de problemas de producción. Primero, la película comenzó a producirse justo cuando comenzó la huelga de guionistas de 2007. La que jodió a Perdidos. Cuando terminó la huelga en febrero de 2008, Miller quiso comenzar a filmar pronto, pero la producción se retrasó 3 meses. La película estaba originalmente programada para filmarse en Australia, pero el gobierno australiano le negó a Warner Bros. Una devolución de impuestos del 40% porque sentían que no habían contratado suficientes actores australianos, a pesar de que la película estaba compuesta por un equipo australiano y 3 de las estrellas más importantes, Gale, Palmer y Keith Vine, eran nativos de Australia. Ya estamos con los cupos. La producción se trasladó rápidamente a Canadá, con el rodaje previsto para julio de 2008, y parecía que el estudio no cumpliría con la fecha de estreno prevista para el verano de 2009. Mientras tanto, hubo un cambio en Warner Bros. Con respecto a los personajes de las películas de DC. Si bien el estudio originalmente concibió Justice League Mortal como una forma de relanzar la franquicia de Superman tras la decepción de taquilla de Superman Returns y servir como un lanzamiento potencial para otros héroes, el éxito sorpresa de The Dark Knight hizo que el estudio reevaluara sus planes, manteniendo el énfasis en la versión de Christopher Nolan de Batman, lo que permitió al director hacer una tercera película, The Dark Knight Rise. Mientras tanto, el estudio aceleró la producción de Green Lantern. Unos lumbreras, nunca mejor dicho. Y comenzó a desarrollar un reinicio de Superman que se convirtió en Man of Steel. La cancelación de Justice League Mortal provocó una suerte de efecto mariposa en los estrenos previstos para fechas similares o anteriores, cuando la película debía haber llegado a las carteleras. Warner movió Harry Potter y el Misterio del Príncipe del 21 de noviembre de 2008 al 17 de julio de 2009, cuando solo faltaban 3 meses para su estreno. El motivo: tenían cubierto el año fiscal con el gran éxito de The Dark Knight y necesitaban guardar una carta fuerte para la próxima temporada. Eso provocó que Summit Entertainment aprovechara la ocasión para adelantar el estreno de Crepúsculo al fin de semana de Acción de Gracias, que acababa de dejar libre la saga mágica y abandonar su fecha inicial de diciembre, patrón este que fue visto de ahí en adelante por otras sagas de literatura juvenil como un movimiento interesante. ¡Maldita seas, Warner! Si Warner Bros. Hubiera lanzado Justice League Mortal, existe la pregunta de si el DCU, tal como fue, habría sucedido, o si todavía estarían haciendo spin-off y secuelas de esta película de Justice League. Habría sido la primera aparición en la pantalla grande de héroes como Wonder Woman, Green Lantern, Flash y Aquaman, y podría haber lanzado todo un universo DC a partir de él. Pero si la película hubiera salido y fracasado,
¿Habría archivado las películas de DC de la misma manera que Green Lantern dañó el potencial de franquicia que esa película durante más de una década? ¿George Miller habría tenido tiempo de dirigir la magistral Mad Max Fury Road si estuviera ocupado con una franquicia de la Liga de la Justicia? El mundo nunca lo sabrá, pero Justice League Mortal sigue siendo una de las grandes películas de superhéroes nunca jamás hecha. Y sí, amigos, saltamos al universo Star Wars. Y bueno, pues Jar Jar Binks nos da la bienvenida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar probablemente de algo de lo que muchos Warsis no están muy contentos, que es de la trilogía de secuelas. Bueno, más que de la trilogía del inicio y fin de la trilogía. Y es que hubo guiones descartados, tantos de El despertar de la fuerza como del ascenso de Skywalker. Tal vez el más sangrante y el que más se puede conocer a lo mejor es ese Duel of the Fates, que era el guión descartadísimo que tuvo el episodio 9 de Colin Trevorrow. Bueno, pues en los sucesivos programas, tanto del episodio 7 como del episodio 9 que hicimos en la temporada 4, allí en cada uno os hablamos de eso, de los descartes, de lo que no se hizo, de lo que no se rodó, de lo que pudo ser y no fue. Así que os dejo del tirón con los dos, con el episodio 7 de Michael Art, que fue el primer guionista, y ese Duel of the Fates del episodio 9 de Colin Trevorrow. Michael Art fue el guionista contratado por Lucasfilm, ya bajo el paraguas de Disney, para desarrollar el guión del episodio 7 de Star Wars. El guionista, que hasta esos momentos había destacado por sus libretos para Toy Story 3 y Pequeña Miss Sunshine, trabajó en la película unos 8 meses. Incluso llegó a coincidir con la contratación de JJ Abrams, pero cuando se le ocurrió pedir más tiempo para desarrollar la historia, en La Casa del Ratón, no dudaron en cortarle la cabeza, como si la reina de corazones hubiera salido del País de las Maravillas y se sentase en la silla del CEO de la Disney. ¡Que le corten la cabeza! Pese a que nunca fue publicado su guión como tal, gracias a los diseños conceptuales basados en él que se han publicado en los diferentes libros de arte de la película, se puede llegar a hacer una composición de la historia que Art quería contar y cuán diferente podría ser o no con lo que conocemos del guión finalmente plasmado en el cine perpetrado por Lauren Kasdan y el propio Abrams, director de la película. Al igual que en la versión final, Luke Skywalker ha desaparecido. De hecho, la película podía haber iniciado con la mano flotante cortada y su espada láser, que recordemos, cayó en algún punto de Ciudad Nube en el Imperio Contraataca. Se inicia una misión a cargo de quienes podrían haber sido sus hijos. Universo expandido, venid a mí. O de Leia, para encontrarlo. Lord Santeca y Poe Dameron eran el mismo personaje, un Jedi mayor que buscaba a Luke en la galaxia, a veces un mentor para los personajes más jóvenes, aunque un Han Solo renovado gradualmente asumió ese papel en la película final. El villano sería un misterioso asesino de Jedis, que eliminaría a estos recién entrenados en la ausencia de Luke. The Acolyte. ¡Buah!
¿Se copió de aquí? Los hijos de Skywalker y Solo recorrieron la galaxia en busca de una caja misteriosa que los guiara hasta la ubicación de Luke. Uy, los holocrones. Entre sus viajes visitaron Jakku, que parecía más un desguace que un desierto, y nadaron entre los restos de la segunda estrella de la muerte, una idea retomada en el ascenso de Skywalker. En algunos conceptos artísticos, la estrella de la muerte incluso se alza entre los escombros de Jakku, quizá como el movimiento maestro de la Primera Orden. Cabe destacar que hay varios diseños, uno donde podemos ver los restos de la segunda estrella de la muerte sumergidos en agua y un personaje buceando entre ellos, otro donde Jakku como desguace tiene incluso ríos que circulan entre la chatarra, y un tercero al que se hace referencia en este último, donde la segunda estrella de la muerte semidestruida se alza en el cielo de una Jakku algo más reconocible, o al menos como la conocemos en el film final. Los hijos de Luke, Leia o Han se les unieron o complementaron el personaje de Qi'ra, quien se convirtió en Rey, y un Proto-Finn, un soldado de asalto que se rebeló contra la Primera Orden. Un arte conceptual muestra a dicho soldado de asalto, obviamente aún no era John Boyega, pues este es de piel blanca, observando con horror cómo, en la jerga de la serie de Expanse, su jefe desplaza a un escuadrón rebelde. Art inicialmente concibió a Luke como una sorpresa para el tercer acto, pero se topó con muchos de los problemas que tuvieron el despertar de la fuerza y los últimos Jedi, algo por lo que algunos fans criticaron duramente al episodio 8. En palabras del propio guionista, la aparición de Luke nunca funcionó, porque de repente ya no te importaba tu personaje principal, porque ¡oh mierda! Luke Skywalker está aquí, quiero ver qué va a hacer. Art también concibió esto como una historia de amor, reuniendo a Han malhumorado y criminal con Leia. Esto, de alguna forma, acabó en la versión final. Hubo brevemente un aprendiz Jedi, como en el tratamiento de George Lucas, pero no tenía el nombre de Darth Tyrion. El arte conceptual le dio a la aprendiz ese extraño rostro con manchas rojas que apareció en Los incursores guavianos en la escena de los Raptor cuando Finn y Rey se tropiezan con Han y Chip. En cierto modo, esto también puede recordar a lo que terminó siendo Kimir en The Acolyte. ¿Otra vez? El despertar de la fuerza se siente como si hubiera transcurrido una trilogía entera entre este y el retorno del Jedi, con el ascenso de la Primera Orden, la corrupción de Ben Solo y la destrucción de la Academia Jedi de Luke. Algunos de los momentos clave de la trama de la película final parecen inevitables. En algún momento, Kasdan o Abrams o el departamento de marketing, ya que son ellos quienes hacen estas películas, habrían dicho que el asesino de Jedi sea un hijo de Solo Skywalker y mata a Luke Han, es decir, al mentor, y un ataque con superarma que recuerda incómodamente a un óvulo y un espermatozoide. Sin mencionar que en algún momento un enchaquetado de estos pensaría que un quinteto formado por Qi'ra Rey y el soldado de asalto Proto-Finn, dos hijos de Skywalker y el anciano Lord Santeca Poe Dameron 1.0 era un reparto demasiado denso. Es hora de combinar personajes. Probablemente así fue como pasamos de los hijos de Skywalker a personajes sin relación en la versión final, y con esto nos queda una historia más o menos tal que así. Luke Skywalker ha desaparecido, con él su sobrino y aprendiz Ben Solo. La galaxia se debate entre la paz y la guerra, corren rumores de un asesino Jedi que acecha los sistemas exteriores. Los pocos Jedi completamente entrenados buscan a Luke, los hijos de Luke y Leia pasean inquietos por el campo de entrenamiento Jedi o se escapan solos. La República está a punto de firmar un armisticio con lo que ahora son los patéticos restos del Imperio. El armisticio es una trampa y la Primera Orden Imperio Renacido, llámala como quieras, masacra a la flota de la República. El personaje de Lord Santeca Poe Dameron va a Jakku. En un miserable hervidero de escoria y villanía encuentran un MacGuffin sobre la ubicación de Luke y lo pierde cuando el asesino de Jedi lo mata. Una carroñera llamada Qi'ra Rey y o algún otro nombre lo recoge. Y con todo lo vivido en las dos trilogías anteriores y siendo razonables, ningún ciudadano de la galaxia tendría motivos para simpatizar con los Jedi. Toda la guerra de los clones, la guerra civil y la opresión del Imperio, todo habría sido, a ojos de un Magel, una simple disputa interna Jedi. Recordemos, planetas enteros destruidos por venganzas entre magos espaciales.
Leia, hija de Darth Vader y hermana de Luke, ha sido expulsada de la política y ahora se dedica al entrenamiento Jedi y a ser una hermana mandona, y a pocos funcionarios de la República les preocupa la desaparición de Luke. El asesino de Jedi y alguna versión de los Caballeros de Ren atacan el campo de entrenamiento Jedi. Quizás este reciba ayuda de un topo que se convierte en su aprendiz. Quizás el soldado de asalto recalcitrante llega aquí salvando a los hijos de Leia o Luke, o a la propia Leia. Esta versión no sería tan distinta como la final, y parece inevitable. El tercer acto incluiría una superarma, una revelación sobre la verdadera identidad del asesino Jedi y la muerte de alguna figura mentora, tal vez Luke en lugar de Han, justo después de que aparezca para hacer todas las cosas increíbles que le causaron a Michael Hart el bloqueo del escritor, y que, ante la petición de tiempo extra, acabó con su salida del proyecto. Pero esto sin duda son solo leyendas y no el nuevo canon Disney. Corría el año 2012 y Disney se las prometía muy felices, pues acababa de gastarse 4.050 millones en Willow, American Graffiti, THX 1138, Indiana Jones... y Star Wars. Por supuesto, tal dispendio de dinero tenía a los inversores del ratón deseando poner la mano para empezar a recoger dividendos, por lo que, como haría cualquier administrador en este caso, tiran de lo que más pasta les va a dar, y se anuncia la nueva trilogía. Aquella que todo el mundo esperaba, pues desde hacía mucho tiempo se rumoreaba que George Lucas tenía pensado hacer 9, 12 o tropecientas películas. El mochuelo de llevar esto a buen puerto se lo encasquetan al rey del MacGuffin, al maestro de lanzar preguntas que si acaso responderá otro, el hombre enamorado de los reflejos de luces en pantalla, J.J. Abrams. Y si bien logra convertir la primera de las 3 películas en todo un éxito, se pone exigente con los plazos, y los jefazos de verdad en todo esto le dicen que o cumple o fuera, y por supuesto fue fuera. Y a rey muerto, rey puesto. ¡Qué ingenioso rey!, dice el tío. ¡Ah! Y contratan a Rian Johnson para hacer la 8, y al que acababa de llenar la caja de Universal con el regreso de los dinosaurios en Jurassic World, Colin Trevorrow, para cerrar la trilogía y la saga. Este buen señor se curra su guión, y cuando todo parece ir bien, la vida se abre camino. O mejor dicho, tristemente se acaba. Y Carrie Fisher fallece, teniendo que reescribir el guión porque la princesa Leia era bastante importante en él. Dichos cambios no terminan de convencer a la jefa de Lucasfilm, y da con sus huesos en la calle. Después de buscar hasta debajo de las piedras, Abrams regresa para cerrar todo y de paso darle unas cuantas cornadas a Johnson por contradecirle. Pero eso es otra historia. Lo que os voy a contar a continuación es Star Wars Episodio 9, el Duel of the Fates, el guión de Colin Trevorrow y Derek Connelly, del que nunca nadie se acuerda, y que puede os guste bastante más o no que lo que se estrenó en cines. La Primera Orden, liderada por el General Hux... Míralo, pero si pone voz de locutor y todo. Bueno, venga, vamos a hacerlo normal. La Primera Orden, liderada por el General Hux como su canciller, controla ahora la galaxia y ha interrumpido todas las comunicaciones intergalácticas. Aún libres del control de la Primera Orden, Rey, Finn, Poe Dameron, Rose, Tico y BB-8 roban un acorazado estelar del planeta ocupado Quad y lo llevan a Korilev,
donde la general Leia Organa lidera a los miembros restantes de la Resistencia, quienes han establecido allí una nueva base. Kylo Ren descubre un holocrón Sith en el castillo de Darth Vader en Mustafar, lo que le impulsa a buscar entrenamiento de Tor Balum, un extraterrestre de 7000 años que una vez fue mentor de Darth Plagueis, el maestro del emperador Palpatine. Durante su entrenamiento, Kylo lucha con un fantasma de Vader y obtiene la capacidad de absorber energía vital, usando este poder para matar a Tor Balum. Mientras tanto, Rey, habiendo entrenado bajo el espíritu de la fuerza de Luke Skywalker en Ahch-To, aprende de antiguos textos Jedi que un dispositivo capaz de restaurar las comunicaciones galácticas está oculto en el antiguo templo Jedi en Coruscant. Finn, Rose, R2-D2 y C-3PO son enviados a Coruscant para recuperarlo, mientras que Rey, Chewbacca y Poe viajan a Bonadan para localizar el planeta Mortis, ya que Rey ha tenido una visión de sí misma batiéndose en duelo con Kylo allí. Leia convence a Lando Calrissian y sus contrabandistas de unirse a la Resistencia para un ataque a Coruscant. En Coruscant, Finn y Rose encuentran y activan un dispositivo que podría ayudar a Leia a desencadenar una rebelión galáctica, pero las tropas de la Primera Orden pronto descubren su presencia. Rose es capturada, pero Finn escapa tras luchar contra un soldado de asalto llamado RK-514, a quien derrota y perdona. RK-514 deserta y juntos convencen a otros soldados de asalto para que se unan a su causa. Mientras tanto, en Bonadan, Rey, Poe y Chewbacca localizan Mortis, pero son emboscados por los caballeros de Ren de Kylo. Tras derrotarlos, Rey, en un momento de ira, usa un rayo de la fuerza para matar a uno de los caballeros al recordar que fueron responsables de la muerte de sus padres. Temiendo su descenso a la oscuridad, Rey decide ir sola a Mortis, dejando que Poe y Chewbacca regresen a la base de la Resistencia. De vuelta a Coruscant, Finn lidera una revolución contra la Primera Orden, con la ayuda de droides, ciudadanos y los soldados de asalto desertores. Leia, Poe, Chewbacca, Lando y un ejército de la Resistencia llegan para unirse a la lucha. Tras la derrota de la Primera Orden, Hux se quita la vida. Tras escapar de su cautiverio, Rose reconfigura el hipermotor de la nave insignia de la Primera Orden, estrellándola contra Coruscant en su intento de huida. Kylo y Rey llegan a Mortis, donde Kylo tiene una visión de su padre, Han Solo, mientras que Rey tiene una visión de sus padres, a quienes Kylo revela haber asesinado. Ambos se enfrentan en una feroz batalla, durante la cual Kylo ciega a Rey antes de acercarse a un templo Jedi que, según se rumorea, alberga un poder ancestral. Allí se enfrenta al espíritu de Luke Skywalker. A pesar de las advertencias de su antiguo maestro, Kylo sigue adelante, mientras Luke ofrece orientación a Rey, quien se termina enfrentando a Ren una vez más. Rey declara que sus antiguos amos se equivocaron al rechazar el lado oscuro, y abraza tanto la luz como la oscuridad, usando este nuevo equilibrio para derrotar a Kylo. Kylo intenta matar a Rey drenándole su energía vital, pero Leia lo alcanza mediante la fuerza y lo convence de que se detenga. En un último acto de redención, Kylo transfiere su propia fuerza vital a Rey, curándola, pero sacrificándose. Antes de morir, sus últimas palabras revelan el verdadero nombre de nacimiento de Rey.
Rey Solana. Al borde de la muerte, Rey recibe la visita de los espíritus de Luke, Yoda y Obi-Wan Kenobi, quienes le dan la opción de permanecer muerta o resucitar. De vuelta a la base de la Resistencia, Finn, Poe, Rose y Chewbacca reciben medallas. Finn y Rose se establecen en Modesta, donde crían niños sensibles a la fuerza. Rey, que eligió resucitar, visita su hogar y les propone enseñarles sobre la fuerza y la importancia de mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad para asegurar una paz duradera en toda la galaxia. Por supuesto, este guión nunca lo veremos. Nunca digas nunca jamás. En la gran pantalla, pero gracias a varios fans lo hemos podido ver en otras artes. El cómic sin duda es el que más se prestaba para ello, y el artista gráfico Andrew Vinegarner produjo una versión cómica del mismo en marzo de 2021. Consta de 7 partes y lo subió de manera completamente gratuita en su propia página web. Duel of the Fates también recibió una adaptación animada a modo paródico creada por un fan en el canal de YouTube Mr. Sunday Movies. Ojalá algún día, de manera oficial como sucedió con The Star Wars, el cómic publicado por la propia Lucasfilm que adaptaba el primer guión original de George Lucas de la Guerra de las Galaxias y con bastantes cambios respecto a la película, podamos ver de esta forma Duel of the Fates. Hasta entonces, que la fuerza os acompañe siempre.
Y con este tono Star Wars tan, bueno, tan irónico y cómico, nos despedimos, que sí, con la versión disco del tema oficial de Star Wars que existió. Eso estuvo allí y se vendió y se comercializó. Todo se comercializa de Star Wars. Con esto vamos a poner fin y cierre a este Películas que nunca se hicieron, volumen 1. Como ya dije al principio, a partir de aquí irán llegando nuevos espacios de películas que nunca se hicieron en los programas donde corresponda, según el director o el actor que esté relacionado. Y al igual que he hecho aquí, pues cuando haya un número interesante, que dé para una duración aproximadamente como esta, pues llegará ese volumen 2 recopilándolo todo. Así que bueno, no nos escucharemos en este formato hasta una próxima ocasión, que supongo habrán de pasar a lo mejor 2 temporadillas más, ¿vale? Para que nos dé lugar a que se pueda aglutinar. Si no habíais escuchado alguno, bueno, pues espero que os haya gustado y sobre todo que os lancéis también a escuchar el episodio en el que estuvo dicho espacio. Así que ahí tenéis material si es que os lo habéis saltado. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado una vez más. Adiós y que la fuerza os acompañe. A ver si un disco de Star Wars. Escuchadlo. Ay, Dios mío.